Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio preparado para ustedes. Vamos a interactuar con cada uno de ustedes desde casa. Hoy me encuentro con Yesenia, una amiga de la casa que comparte sus saberes con nosotros en la iglesia de niños. Hola Jessy, ¿cómo has estado? Hola Elisa, bien, gracias a Dios, todo muy bien. Qué bueno, vamos a hacerle una mini entrevista a Jessy para saber cómo se ha sentido en estos tiempos pues tan difíciles que estamos pasando cada uno como individuo y también en la iglesia. Entonces Jessy, ¿cómo te has sentido en estos tiempos tú? Pues digamos que han sido tiempos difíciles, han sido tiempos donde nos ha cambiado todo, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado diferentes situaciones en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero bien, Dios ha sido bueno y especial con nosotros, siempre ha estado ahí en ese momento, en cuando más de pronto vienen los problemas y las crisis, Él ha estado ahí, Él ha sido fiel con nosotros. ¿Tú crees que por medio de esta pandemia ha seguido la bendición de llegar la palabra a sus hogares o no? ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, yo creo que esto nos ha servido mucho, nos ha servido como para reflexionar, pensar, cambiar. Hemos cambiado muchas cosas, muchas situaciones, muchas formas de pensar, de actuar. Entonces, siento que sí, que hemos cambiado mucho y que esto nos ha servido a ser mejores cada día. Entonces, en cuanto a la iglesia, en cuanto a servir, yo creo y pienso que hemos mejorado mucho. Hemos estado más involucrados con la parte de Dios, con la parte de sembrar, de recoger, de ayudar. Entonces, ha sido bueno y ha sido difícil, pero no, Dios nos ha sostenido y pienso que ha sido lo muy bonito de este tiempo también. ¿Y tú cómo te has sentido como persona, como maestra de los niños de Grace for Kids? Pues ha sido algo grato y gratificante y muy bonito, porque creo que hemos sembrado en cada uno de los niños, hemos estado ahí llevando esa palabra, esa enseñanza a cada uno de ellos. Entonces ha sido como un enriquecimiento mío personal, pero también para los niños. He visto tantas cosas que han cambiado, entonces eso me satisface, me siento muy orgullosa y saber que nuestros niños van a crecer por medio de la enseñanza, por medio de la palabra. Eso me parece muy especial. Llevamos un mes de fundación de la iglesia, digamos, y hemos visto el respaldo del Señor hasta en los niños, ¿no? Así es. Siento que cada día vamos a evolucionar más, cada día vamos a tener la oportunidad de enriquecer a estos niños que tanto necesitan de Dios, de tener la mano ahí postrada, digámoslo, hacia Dios y pensar en que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces nuestra invitación es seguir adelante, no desfallecer, no desmotivarnos y seguir motivando a estos niños que tanto necesitan de la presencia de Dios. Bueno, mi Jess, vamos con la última pregunta. ¿La pandemia te ha impedido hablar de Dios? No, para nada. Al contrario, estos medios nos han ayudado mucho, porque a través de diferentes canales podemos compartir del Evangelio, podemos compartir a través del Facebook, a través del WhatsApp a las familias. Entonces no ha sido una imposibilidad para compartir de Dios, no. Ha sido lo contrario, hemos podido aprender más a dar palabra a otras personas que tanto lo necesitan. Bueno, Jessy, gracias por esta entrevista. Fue gratificante para nosotros y si estoy de acuerdo con lo que dice Jess, compartan en las redes sociales todo para llegar a otras nuevas personas. Dios les bendiga. Chao. Hasta luego. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todo
mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no más condenación. Cristo me libertó, caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación.
Bienvenidos a todos. Es nuevamente un honor para nosotros estar conectados con ustedes a través de estas redes sociales que nos permiten llegar allí a sus hogares o a sus dispositivos. Estamos agradecidos con Dios. Hoy iniciamos nuevamente una serie de unas lindas palabras que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, para enseñarnos, para formar en nosotros ese ser que Él quiere que seamos. Grace for All es una iglesia que trabaja en pos del ser antes que el hacer. Esa ha sido la visión que Dios ha dado a cada uno de los pastores que estamos trabajando y ha sido el propósito. Terminamos una serie que se llamaba Mi casa, tu altar. Fue una serie de mucha bendición. Fue una serie que hablaba a Dios de cómo traer esa presencia de Dios a nuestro hogar, de cómo formar el carácter de Él en nuestro hogar, a través de la intimidad, a través de la pureza, de todos los pasos que vimos. Y trabajamos otros mensajes apoyando que era la presencia de Dios, cómo venían enemigos a robar esa paz. Pero ahora queremos trabajar una serie enfocados más en lo que trabaja la Iglesia for All. Es una iglesia para todos. Estamos ubicados en Bogotá, Colombia, aquí en la zona 10 de Engativá. Mi nombre es Jaime Rodríguez. Le doy la bienvenida a cada uno de los que se conectan y a los que siguen ahí en nuestras redes. Damos gracias a Dios. Vamos a orar, digámosle: Señor, gracias te damos, Padre, porque tu presencia hable, porque tu Espíritu Santo hable a cada corazón, a cada mente, a cada vida. Tú eres, Señor, el que da ese propósito, Señor. Tú eres el que pone ese toque final en el corazón de cada oyente, Padre. Tú eres el que puede transformar el corazón, la vida, Señor, de cada uno de los que están ahí conectados, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, sea una mujer, Señor. Bueno, cada uno de los que estén ahí, Señor, que puedan ver este video, Señor, o esta transmisión, Padre. Espíritu de Dios, Señor, en tu omnipresencia, Señor, esté presente en cada hogar, en cada vida, Señor, que tú transformes, que traigas libertad, Señor. Ponemos esta serie que inicia, Señor, para que tú hables, oh Dios, a cada uno, Señor, y nuestras vidas, Señor, cada día sean más a ti parecidas, Señor, nuestro carácter y nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iniciamos una serie que va a trabajar algo muy importante en nosotros, que es el ser. Algo que hemos nosotros establecido como iglesia es trabajar más el ser en las personas que el hacer. Algo que a Jesús le preocupó fue más el ser. Y esto lo vamos a basar en Mateo capítulo 5, que es donde Jesús habla unas enseñanzas muy bonitas. Se llama el Sermón del Monte. Voy a leer en la Nueva Reina Valera, en la 1960, no es tan nueva. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así a los profetas que fueron antes de vosotros lo hicieron. Bueno, este sermón muy conocido, Mateo es uno de los 5 sermones más conocidos de Jesús y es uno de los principales. Se ha hablado mucho acerca de este mensaje. En lo que llevo caminando en la vida cristiana he escuchado muchos mensajes y muchas prédicas acerca de esto. Orábamos y pedíamos a Dios: bueno, Señor, ¿qué quieres tú hablar a cada uno de nosotros? ¿Qué quieres hablar a la iglesia, a los amigos, a cada uno de los que se conectan a mi propia vida? Y Dios ponía este sentimiento porque algo en el mundo que vivimos se preocupa mucho más por el que tenemos, ¿cierto? Nos valoran por lo que tenemos, por nuestras posesiones, por nuestras carreras, por lo que hemos alcanzado, supuestamente por el éxito. Por esto nos dan algún valor agregado. Cuenta una historia de que habían 2 perros, un perro joven y un perro mayor, y el perro joven estaba ahí meditando y le decía al perro mayor, y estaba dándole vueltas a su cola y decía: ¿y tú por qué haces esto? Entonces el perro joven le explicaba: he estudiado filosofía y creo que le he logrado entender y he entendido que la felicidad para un perro está en su cola. Entonces, al lograr alcanzar nuestra cola, alcanzaremos esa plenitud.
El perro adulto, que era un poco más sabio, le contestó: "Oh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también algo he estudiado de filosofía y también estoy de acuerdo de que la felicidad de un perro está en su cola. Pero algo que he notado es que entre más persigo mi cola, más se aleja de mí. Mientras que si me dedico a hacer lo que tengo que hacer, la cola siempre está detrás de mí". Qué sabiduría la de este animal, ¿no? Algo que enseña esto pasa con la felicidad. Las bienaventuranzas, ¿de qué hablan? De modo introductorio, las bienaventuranzas, según la palabra bienaventuranza, significa feliz, con propósito, dichoso. Esto viene de una raíz griega que es Makairo. Y este es el nombre que le dimos a la serie que vamos a iniciar. Makairo, que significa afortunado, feliz. Ustedes vieron en la introducción que esta palabra tenía unos mensajes, unos propósitos. Ese Makairo es esa raíz de lo que en verdad Jesús está hablando. Todo lo que habla la palabra nos habla es, a través, hay que entender que la Biblia fue escrita en griego, en arameo, fueron los idiomas, entonces tenemos que ver cómo la raíz de qué viene. Bueno, entonces, ¿por qué las bienaventuranzas? Porque es lo que enseña a hacer antes de hacer. Algo que habla de las bienaventuranzas es las características que debe tener una persona que quiere entrar al reino de los cielos. Es como ese carácter, es lo que nos da forma, y eso lo adquirimos a través de las bienaventuranzas. Y por eso es lo importante de este tema, porque si queremos ser alguien en Cristo, ser ese propósito que Dios nos llamó a ser, lo alcanzamos a través de esas ayudas que Él nos da. Y vamos en estos domingos y miércoles a hablar un poco acerca de ese tema, las bienaventuranzas, que lo encontramos ahí en Mateo. Va a ser un estudio muy bonito, va a ser un estudio que nos va a enriquecer mucho, va a ser un estudio que va a trabajar más en el ser. Como les decía ahorita de modo introductorio, hoy en día en el mundo que estamos, que es un mundo materialista, es un mundo que te valora por lo que tú tienes y no por lo que tú eres. Y a veces ponemos unas posturas, una máscara, para aparentar quizás que tengo dinero, que tengo posición. Y esto no es que sea malo. No es que Dios no quiera que alcancemos esas cosas, pero no es lo importante, no es el ser. Quizás muchos hemos visto de personas que tienen mucho dinero y que han fallecido y no han alcanzado la felicidad. Como les contaba la historia de este perro, él pensaba que al seguir su cola iba a ser feliz, iba a encontrar la felicidad. Mientras que el perro, que fue más sabio, descubrió que él simplemente caminando su cola iba a estar ahí, que él tenía que dedicarse a hacer. Y eso es igual que la felicidad. Muchos estamos en búsqueda de la felicidad, muchos buscamos quizás en medio del dinero, en medio de una persona, en medio de viajar, en medio de adquirir conocimiento. Pensamos que esto nos va a dar la felicidad y estamos como ese perrito, dando vueltas detrás de la cola. Y llega un momento que puede llegar nuestro fin, cuando estemos allí ya perdiendo nuestra vida, que nos damos cuenta que quizás no encontramos. Hay un libro que se llamaba, recuerdo que En búsqueda de la felicidad, no recuerdo quién lo escribió, pero algo que Jesús vino a darnos es: mire, si usted quiere ser feliz, verdaderamente feliz, bienaventurado, un hombre dichoso, feliz, siga estos pasos. Lo más contradictorio es que lo que vamos a empezar a estudiar en esta serie va en contra de todo lo que el mundo hoy nos enseña y en todo lo que supuestamente llamamos tener éxito. La primera la encontramos ahí en el versículo 3, que es la que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a empezar nuestro tema. Esto era como introductorio, las bienaventuranzas, Makairo, que significa afortunado, feliz, dichoso, hombre de buen espíritu. Esto significa esta palabra en español, por decirlo de alguna manera. Dice el versículo 10: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Bienaventurados los pobres? O sea, ¿qué quería decir Jesús con esto de pobre? Si hoy quizás una persona pobre, si lo llevamos a nuestro ámbito, diríamos no es tan afortunado, quizás pasa necesidades, pasa momentos. Vamos a hacer una introducción muy clara, y es que la palabra pobre que está hablando aquí el Señor no está hablando de pobreza material o adquisitiva, porque Dios a esto no es que le vea malo, que usted tenga bienes, a que usted quiera superarse, bueno, no sé, a que tenga un dinero, que tenga ahorros. No, esto no está hablando de eso, porque si no el Señor hubiera dicho simplemente bienaventurados los pobres, pero Él está diciendo en espíritu. Entonces, algo que tenemos que tener claro y empezar para que podamos entender el mensaje es que aquí no está hablando de una pobreza material o de una pobreza adquisitiva. Está hablando de una pobreza espiritual. La palabra nos enseña que los pobres son afortunados, que los pobres a veces mueven a fe, pero el Señor no está enseñando de que tenemos que ir a pobreza. No,
Él no está enseñando eso. No es lo que Jesús quería enseñar a través de esta enseñanza, valga la redundancia, que hizo allí en el monte. Él lo que está hablando aquí es de una pobreza espiritual. Y vamos a ver un poco qué es eso, qué se refiere a esa palabra pobreza espiritual. La pobreza no es algo porque si fuera el sentido del evangelio de vivir la vida cristiana ser pobre, entonces nos tocaría a todos los que fueran llegando a la iglesia empezar a enseñarles a ser pobre. Vaya, venda lo que tenga o regálelo y entonces seamos pobres y eso nos va a llevar a la felicidad. No, no es eso. Tengamos claro que no es la pobreza que está hablando Jesús. Jesús está hablando de una pobreza espiritual. Tenemos que entender que nosotros somos tripartitos, ¿cierto? Tenemos alma, espíritu y cuerpo. Bueno, el orden no afecta el producto. Pero él aquí está hablando de nuestro espíritu, que es esa conexión con Dios, es esa parte espiritual. Y aquí lo que Jesús está hablando es de esa pobreza espiritual que yo tengo que reconocer en mi vida. Cuando yo en mi vida no reconozco que hay una pobreza espiritual, es cuando no necesito una dependencia de Dios. Cuando quizás yo digo, no, pues sí, quizás tengo errores, no soy tan bueno como otros o no soy tan malo. No veo la necesidad, sí, tengo errores, pero no, hago cosas bien. Es cuando usted no está reconociendo la pobreza espiritual. Y es cuando su vida no está adquiriendo estas bienaventuranzas. Y es cuando usted no va a ser unas personas de reino. Hay mucha gente que se congrega en una iglesia, llámese cristiana, católica, mormona, bueno, que piensa que su vida espiritual está muy rica porque va a una iglesia. Porque quizás lee la Biblia, lee la Torá, bueno, no sé. Pero esto que está hablando aquí Jesús y que le hablaba al pueblo y que le está hablando a sus discípulos, porque primeramente a los que está hablando a sus discípulos, era una pobreza espiritual. Mateo 5:7 dice, Jesús predica el famoso Sermón del Monte. Es dentro de estos capítulos que llegamos a comprender las enseñanzas básicas de Jesús. Las enseñanzas, en el capítulo 5 Jesús nos da un listado declarativo de bendiciones a menudo referidas como las bienaventuranzas, que es lo que veníamos hablando. Mateo 5:3 es quizás uno de los versos más frecuentados, citados de las bienaventuranzas, que es el que le llamamos bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta declaración parece bastante simple, pero ¿qué significa exactamente ser pobre en espíritu? ¿Y por qué Jesús los llama bendecidos? Entonces vamos a ver unos tips, por decirlo de alguna manera, unos consejos para empezar a comprender esto de las bienaventuranzas, para que Dios empiece a formar en nosotros ese carácter. Recuerde, amigo, iglesia, que usted está ahí, lo importante es ser antes que hacer. Habemos muchos que hacemos tantas cosas en nuestra vida, pero que a veces somos tan infelices. Al terminar el día, a veces se termina y dice, no me siento satisfecho, aunque trabajo, aunque estudio, aunque hago, no, siento algo vacío. Y eso es lo que habla el Señor, esa pobreza espiritual. Como les decía, muchos vamos a una iglesia, muchos conocemos quizás la Biblia, conocemos a Jesús, conocemos y hemos adquirido cierto conocimiento que nos hace sentir ya ricos espirituales. Y es cuando decimos, no veo tanta necesidad, y es cuando yo me siento en una iglesia, voy los domingos o los miércoles, bueno, cuando usted tenga servicio o a través de las redes como estamos ahorita, y es donde quizás usted se siente y dice, ante Dios agradezca que vine hoy a culto. Agradezca que saqué un tiempo para estar contigo. Es cuando ya hay una altivez en nuestro corazón, es cuando hay orgullo. Hay muchos aún líderes que guían a la congregación o que guían a otros con altivez. Y aquí Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, pobre en espíritu, algunos dirán que la pobreza física o financiera es a lo que Jesús se refiere aquí. Dijimos que eso no era. Si eso fuera el caso, ¿por qué no diría simplemente bienaventurados los pobres, cierto? No, sabemos que no es de pobreza que Jesús está hablando, no es de que usted no tenga nada, no. Tengamos claro eso. Jesús obviamente se refiere a una pobreza espiritual, de algún tipo, al usar la frase pobres en espíritu. No solo eso, Jesús afirma que el reino del cielo pertenece a estos espiritualmente empobrecidos. O sea, el reino de los cielos es para aquellos que tienen esa pobreza. Decía un pastor, esos que tienen una quiebra total espiritual, un mendigo total. Extraer esa condición a nuestra vida de mendigos espirituales. Mira, no, Jaime, pero qué mensaje tan deprimente el que nos traes hoy. No es deprimente, al contrario, es feliz, porque estamos hablando de una persona feliz, completamente feliz. Y esto lo adquirimos primeramente siendo pobres en espíritu. En otras palabras, Jesús está explicando cómo alguien puede heredar las riquezas del cielo.
pero primero debe entender su condición espiritual. Para heredar todo eso que Dios y que Jesús compró con su sacrificio, tenemos que entender primeramente cómo está mi condición espiritual. Y la condición espiritual de todos, empezando por mí, su servidor aquí que les habla hoy, es que soy un mendigo espiritual. Soy alguien que necesita de Dios día tras día, noche tras noche, minuto tras minuto. Aunque hoy esté aquí parado frente a ustedes dando quizás un mensaje, una palabra de aliento por su misericordia, esto no quiere decir que yo sea mejor que usted. Esto no quiere decir que sea mejor que otros. Simplemente es su misericordia. Cada día yo veo en mí esa pobreza espiritual y por eso tengo que ir a la riqueza que la da Jesús. Entonces la Biblia deja en claro que todos somos pecadores. Sí, ahí está nuestra pobreza espiritual. Dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, 23. El profeta Isaías dijo que nuestras buenas obras son como trapos sucios delante de Dios. Eso está en Isaías capítulo 64, 6. O sea, si quizás usted es de esos que piensa que usted no es tan malo como otros, aquí está diciendo muy claro el profeta, está diciendo mis buenas obras son como trapos sucios delante de Dios. Aunque es necesario tener obras, aunque es necesario que usted haga muchas cosas para el Señor, quizás todo esto delante de Dios es simplemente basura. Usted mira, pero ¿por qué basura? Digamos el predicar, el enseñar. No me refiero a eso, me refiero a que esto no es lo que genera su riqueza espiritual. Porque es de la palabra que todos somos pecadores. Yo estoy aquí parado frente a ustedes, pero soy un pecador más. Y eso hace en mí reconocer que como soy un pecador, no hay nada que yo pueda hacer para adquirir el cielo, su gracia. Pero el Señor a través de esta bienaventuranza está diciendo, a través de Jesús la adquieres. Y es a través de Jesús que podemos ver en nosotros esa pobreza espiritual, cuando nos presentamos a Él. Entonces dice que, primero que todo, las buenas obras son como trapos sucios, le llaman Isaías, estamos completamente indefensos para salvarnos y sacarnos de nuestra situación espiritual. No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda hacer algo por su salvación. Nadie. Tenemos que tener eso claro. Cuando yo reconozco esa condición espiritual mía, es cuando empiezo a ser bienaventurado, Macairo. Es cuando empiezo a traer esa condición que Dios quiere darme a mí. Entonces tengo que tener esa pobreza espiritual, ser un indigente espiritual. Suena la palabra un poco fuerte, pero es lo que Dios está buscando en nosotros. Es una característica que Él quiere dar para aquellos que quieren alcanzar el reino de los cielos. Dice aquí también bendito, como segundo punto. Aquellos que entienden la naturaleza y la severidad de su pecado vendrán humildemente ante Jesús, no con una actitud de justicia propia, sino que con una actitud de humildad y reconociendo que Él es el único Salvador. O sea que primeramente, si ves, tengo que tener humildad, sencillez, reconocer, Señor, te necesito a ti cada día. Jesús, no hay nada que yo pueda hacer para ganar mi salvación. Puedo caminar, puedo subirme a Monserrate de espaldas, en rodilla, puedo caminarme hasta donde usted quiera. Puedo darle de comer al pobre, que está muy bien, claro, todo eso. Pero esto no va a comprar tu salvación, no hay nada que tú puedas hacer. Y ahí es donde vemos nuestra, ¿qué? Pobreza espiritual. Que es donde tenemos que reconocer que solo a través de Jesús podemos tener quizás esa riqueza que Él nos está prometiendo. Dice, los pobres en espíritu son aquellos que saben que Jesucristo es su única esperanza en la vida y en la muerte. No tienen nada bueno que ofrecer ni justicia propia que aportar. Necesitan desesperadamente un Salvador. ¿Y quién más puede ser que Jesús de Nazaret? Es ese Salvador, Él es nuestra esperanza. Gracias a Él somos bendecidos. A través de yo reconocer esa pobreza espiritual que está hablando aquí Mateo, Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 3, primeramente empiezo a entender cuál es el verdadero propósito de mi vida. Y el primero es encontrarme con Jesús. El primero es darle a Él ese galardón. Y hoy que yo llevo caminando más de 20 años en mi vida cristiana, sigo reconociendo cada día mi pobreza espiritual. Como les decía, solo a través de Jesús puedo adquirir eso, ese beneficio, esa felicidad, esa bienaventuranza, ser un hombre próspero, dichoso. ¿A través de quién? De Jesús. Pero lo primero que debemos hacer hoy es reconocer qué tan pobre soy espiritual. Qué tan pobre y qué tan mendigo me siento en mi diario vivir. Porque ahí es donde veo la necesidad de Dios. A veces pasamos todo el tiempo, muchos días, semanas quizás, aún conociendo del Señor, sin orar, sin buscar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a sentirnos ricos espiritualmente. Y es donde yo no veo la necesidad de acercarme a Dios, es donde no veo la necesidad de que Él me hable a través de su palabra,
de la oración. Pero cuando yo reconozco que soy un pobre espiritual, como está diciendo aquí, es cuando voy a Jesús, es cuando necesito todos los días de Él. Es cuando mi vida devocional, si usted le quiere llamar, o ese tiempo con Dios, o ese lugar secreto, bueno, como usted le quiera llamar, no va a ser una carga, no va a ser que alguien se lo imponga, sino que usted va a decir, necesito eso, necesito estar con Jesús, necesito adquirir esa riqueza, así como los que trabajamos. Hay días que uno se levanta y dice, uy, yo por mí hoy no voy a trabajar, echaría todo, le diría a mi jefe, gracias, chao, si sabe contar, conmigo no cuente. Pero ¿qué pasa? Como hay una necesidad, como hay gastos por pagar, como tenemos obligaciones, los que somos papás y los que tenemos hogares, pues uno dice, tengo que ir a trabajar. Así esté cansado, si esté lloviendo, así mejor dicho, me toca irme a pie, lo que sea, pero llego a mi trabajo. Tengo una responsabilidad, porque hay una necesidad. Igualmente pasa con el Señor. Cuando yo veo esa necesidad espiritual, cuando veo que soy un pobre espiritual, como dice Jesús, es cuando veo esa necesidad en mí de buscar de Dios todos los días, cada momento. No se va a volver una carga, no se va a volver una circunstancia que me genere a mí quizás una pereza o algo, sino que va a ser una necesidad porque veo que en mí la pobreza espiritual. Y ese es uno de los pasos. Bendito es aquel que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, porque sabemos que no podemos hacer nada por nuestra salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Es por gracia. Por eso este lugar o esta iglesia se llama Grace for All, que es gracia para todos, porque cuando yo estaba orando para iniciar esta obra tan bonita que Dios nos ha dado, junto a otras personas que están trabajando junto a nosotros, damos gracias a Dios por ellos, entendimos que es por gracia. Esto no es por un hombre, esto no es por una mujer, esto no es la visión de hombres, porque la visión de hombres es pasajera. Esto es la visión de Jesús. Allí en Mateo, cuando dijo, ir a ser discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñando esto, que somos pobres espirituales. El evangelizar, ¿qué significa? Para los que entendemos eso, evangelizar es cuando un mendigo le dice a otro mendigo donde hay. Me pareció muy bonita esa terminología, porque yo soy mendigo espiritual, tú eres mendigo espiritual. Y con esta predicación, con las enseñanzas que hemos venido dando, te estamos diciendo es, mira, yo como mendigo encontré pan en tal lado, y ese pan de vida es Jesús. Ese pan de vida no hay otro que es el maestro de maestros. Grace for All no habla más de otra persona más significativa que de Jesús. Acá no importa mi nombre o el nombre de los pastores que trabajamos aquí, no es lo más significativo, es el nombre de Jesús. Y dice aquí que cuando yo reconozco mi pobreza espiritual, reconozco que necesito un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Es nuestra fuente y es nuestro principal. Entonces, iglesia, amigos, todos los que están ahí conectados, esperamos que vayamos entendiendo lo que es el tema de estas bienaventuranzas. ¿Por qué es necesario esta primera que Jesús nos da? Porque para adquirir las otras, primero tengo que... Esta es la llave, esta es la primera llave. Para reconocer las otras que van a venir, necesito primero reconocer mi situación espiritual. Todos los que estamos aquí, los que están allí conectados, los que verán este video, y aún los que no lo vean, todos necesitamos reconocer que hay una pobreza espiritual, que yo no hay nada que pueda hacer. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, o en algún momento reconoció que estaba en bancarrota, como les venía hablando, espiritual, toda persona que ha entrado en el reino de Dios lo ha hecho como alguien que es pobre en espíritu, no rico. Jesús dijo, de cierto te digo que solo con dificultad entrará una persona rica al reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica ingrese al reino de Dios. Eso está en Mateo, capítulo 19, 23, 24. ¿Se refería Jesús simplemente a la cuenta bancaria de este hombre? ¿Sería? Creo que no. Sabemos que no estamos hablando de bienes materiales. Estaba señalando un problema mayor en la vida del hombre. Recuerde que el hombre le había dicho a Jesús que había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Les hago un poquito de referencia a esta historia. Llega un hombre, nos comenta la Biblia, un hombre rico, se encuentra con Jesús de camino y le dice, maestro bueno, se lo puede leer ahí en Mateo capítulo 19, mire, yo he hecho todo lo bueno, he guardado lo bueno desde mi juventud, he guardado el mandamiento, he guardado las leyes, he hecho buenas obras. Y él le dice, ¿qué me falta para entrar a los reinos de los cielos? Y Jesús, entonces aquí viene que él guardaba todos los mandamientos desde su juventud, Mateo 19, 20, creía que era rico física y espiritualmente. O sea, él tenía un concepto, yo lo tengo todo. Tengo mi banca llena allí en el banco, tengo mi cuenta llena, y espiritualmente soy rico. Mire, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, hago mi devocional, sirvo en un ministerio,
soy amigo del pastor, mejor dicho, voy a almuerzo con él todos los domingos, o del sacerdote, o del cura. Él pensaba que lo tenía todo. Y se acercó a Jesús y le preguntó, y entonces Jesús, hasta que estuviera dispuesto a dejar ir su dinero y su orgullo, no podría entrar en el reino de Dios, fue lo que Jesús le dijo. Algo que vio Jesús en el corazón de este hombre no fue el problema de sus riquezas, no fue el problema que tuviera bienes, solamente el problema que había en el corazón de este hombre era que había altivez, orgullo. Quizás no soy nadie yo para decir cómo está o no tu corazón, pero sé que el Espíritu Santo está hablando esta mañana, esta tarde, esta noche a tu corazón y te está mostrando qué tan pobre tú eres espiritual o quizás qué tan orgulloso tú eres. Quizás tú te sientes porque quizás estás en preeminencia, quizás eres el pastor de una iglesia, el líder de una iglesia. Entonces a veces nos sentimos que andamos espiritualmente más arriba que otros. Y creo que no, creo que los que más somos mendigos espirituales somos los que estamos liderando, sirviendo. Quizás hoy necesitas reconocer que en ti hay una pobreza, un quebrantamiento, que estás totalmente quebrado espiritualmente, para que puedas ver a Jesús obrar en tu corazón como Él quiere hacer y empieces a vivir una vida llena de este Macairo, de bienaventuranza. Espero que lo esté diciendo bien porque a veces me confundo, pero creo que sí es Macairo. Me parece tan linda esa palabra, me parece tan espectacular. Cuando oraba al Señor para esta serie y Él me daba esta idea, y yo decía, wow, esta palabra me pareció muy linda. Entonces, primero que todo necesitamos reconocer, este hombre le dijo, Señor, ¿qué me hace falta? ¿Sabe qué le faltaba? Morir a él mismo. Dejar su orgullo, reconocer que en él no había nada bueno. Nada, que lo único bueno que podía ver en él era Jesús. Y es algo que veo en mi vida. En mi vida no hay nada bueno. Cada vez que veo, me levanto por la mañana, no con una mentalidad de pobreza y de derrota y diciendo, no, soy una víctima, no. Pero cada vez que me veo en el espejo, aunque soy tan simpático y tan lindo como aparente, no mentiras, veo algo, veo a Jesús. Y digo, Señor, si no fuera por ti no habría nada de valor en mí, porque todo lo demás es escoria. Algo que admiro del apóstol Pablo. Pablo una vez dijo, porque todo esto que tengo, ¿en qué hablaba él en esta cita que hablaba Pablo? Le voy a hacer un poco de referencia, trayendo un poco a Pablo a nuestro tiempo. Pablo era un hebreo de hebreos, era un hombre que se la pasaba en la alta sociedad, era un fariseo, alguien apartado para guardar, era un hombre que guardaba los mandamientos y la ley de una manera extraordinaria y perfecta que muchos lo admiraban. Era un hombre que hablaba muchos idiomas, era un hombre que al día de hoy tenía más o menos 3 carreras, 3 doctorados, hablaba muchos idiomas, fue un hombre que viajó internacionalmente. Y Pablo, en uno de sus pasajes, no recuerdo bien la cita ahorita, dice, porque tengo todo esto por basura, por estiércol. Wow, uno dice, pero Pablo, ¿cómo estás diciendo? Si ya quisiera yo tener todo esto, hablar 3 idiomas, tener todas esas carreras, tener toda esa riqueza. Pero Pablo, cuando se encontró con Jesús, allí en ese destello de luz que tuvo camino a Damasco, se dio cuenta que todo esto era basura. Al simplemente ver un destello de la luz de Jesús. Cuando tú y yo vemos en nuestra vida un destello de la luz de Jesús, tenemos lo demás por basura. Pablo siguió trabajando, Pablo siguió predicando, Pablo siguió haciendo, claro. Él siguió viviendo, no fue que a ella se le acabó la vida, no. Pero sí entendió que era un pobre espiritual. Y entendió que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú y yo reconocemos esa pobreza, el reino de los cielos es para ti y para mí. Quiero hacerte una pregunta. Dice acá, ¿y tú? ¿Qué pasa contigo? Te hablo a ti, que tú que me estás mirando allí o que estás escuchando esta transmisión. ¿En qué categoría te encuentras? ¿Has experimentado la bendición de ser pobre en espíritu? ¿O todavía te aferras a tu propia riqueza espiritual pensando que de alguna manera puedes ganar tu propia salvación? Te pregunto, no te estoy juzgando, es una manera simplemente de preguntar. Permíteme animarte a poner tus pecados y cargas al pie de la cruz, a los pies de Cristo. Tal vez también necesitas vender todas tus posesiones, como Jesús le dijo al joven gobernante rico, para que puedas heredar un tesoro mayor que es Cristo, la esperanza de gloria. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Jesús una vez enseñaba que deberíamos ser como niños. Y algo que tiene el niño es que de pronto no tiene riquezas, pero tiene humildad, tiene sencillez y cree todo lo que usted le dice. Si usted a un niño le dice que la tierra es plana, él lo va a creer. Si uno como papá le dice a su hijo, no, es que la tierra es plana, él lo va a creer. Y él va a decir, mi papá dijo esto y yo creo.
Es una inocencia que hay en el niño. Obviamente él va creciendo y se va a dar cuenta de que las cosas no son así. Y eso es lo que pasa. Y con esto quiero cerrar el mensaje. Y es tener esa humildad y esa sencillez que tiene el espíritu de un niño. Cuando Jesús hacía referencia a esto, no hablaba de ser inmaduros, de ser, quizás por decirlo de alguna manera, tener bobadas espirituales. No, él hablaba de esa humildad, de esa sencillez, de ese reconocer que hay alguien superior. Y eso está hablando aquí el versículo 3 de Mateo 5. Ser pobre en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Hay mucho más por decir, hay mucho más por hablar, pero no es mi intención, sino mi intención es más que tú vayas allí con el Señor en oración, postrado, y le digas, Señor, si quizás hoy me creo muy rico espiritual, hazme entender que soy pobre. Si quizás porque tengo unas posiciones, de porque he hecho muchos logros, siento que mi vida es muy rica, Señor, hazme entender que esa riqueza no es real, es algo que se va. Que esto que tú estás hablando aquí está bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este Macairo que habla acá es una bendición. Es esa primera llave del reino para los que habitamos a él. Y esa es mi pregunta que quiero dejar hoy en tu corazón. ¿Cómo está tu vida espiritual? Me dice, no, Jaime, estoy mal, me siento mal. Es el principio de una bendición. Porque cuando hay esa humildad en nosotros es cuando reconocemos que necesitamos a alguien y es a Jesús. Y es lo que yo quiero hoy dejar en tu corazón. Más que yo, porque no soy quien. Es lo que Jesús quiere hoy brindarte. Y decirte, si te has sentido pobre espiritual, ven a mí, que yo soy el que te doy riqueza. Y quiero invitarle de pronto, si usted no ha abierto su corazón para que Jesús entre y habite en él, quizás repita esta sencilla oración y dígale, Señor Jesús, rindo hoy mi vida. Reconozco, Señor, que soy un pobre espiritual. Reconozco, Señor, que mi vida espiritual está en bancarrota. Que quizás, Señor, he caminado por años en una religión, quizás he hecho muchas cosas que pensaba yo que esto iban a traer una riqueza, pero en vez de esto, Señor, ha traído frustración, ha traído quizás tantos sentimientos encontrados. Pero Jesús, hoy reconozco que tú eres mi riqueza. Hoy reconozco que tú eres mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Abro mi corazón para que tú entres y seas mi Señor y Salvador. Y de ahora en adelante, Señor, tú gobiernes mi vida. No solo por un momento, no solo por una emoción, sino que cada día, cada minuto, Señor, tú seas mi Dios y mi Salvador. Dice la palabra de que si usted hizo esta oración por primera vez, el reino de los cielos hay fiesta, usted ha pasado de muerte espiritual a vida y su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora empiece a vivir una vida en Jesús, empiece a reconocer cada día su pobreza espiritual, congréguese en una iglesia, busque a alguien que le enseñe más de la palabra, que lo edifique más. Igualmente, si no tiene donde congregarse y habita aquí en la ciudad o puede vernos en las redes también, está aquí la iglesia Grace for All, que es una iglesia de bendición. Gracia para todos, es una iglesia para todos los que necesitamos y para todos los que somos pobres espirituales, porque sabemos que de ellos es el reino de los cielos. Y por último, quiero hablar a aquellos que ya hemos caminado con el Señor, que ya reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, pero que quizás ha venido el orgullo, la altivez, quizás porque conozco ya dónde queda Génesis, Apocalipsis, quizás porque conozco la hermenéutica, todas esas áreas que me enseñan más de la palabra, que no es que sea malo, pero quizás han vuelto duro mi corazón. Quizás porque sirvo en una iglesia, quizás porque pienso que esto ya me ha hecho rico. Y en vez de darme cuenta que soy un pobre espiritual, me estoy yendo con mucha altivez y quizás haciendo tantas cosas, pero voy directo al infierno. Era algo que Jesús enseñaba a través cuando oraba y pedía esa palabra. Y era de tanto hacer. Hay mucha gente que está haciendo, pero ni siquiera me conoce. Y quizás tú eres uno de ellos, como me pasó a mí. Yo hacía tanto en la obra, que no es nada malo y no veo nada malo. Me gusta servir y me gusta hacer en la obra, en mi trabajo. Pero algo que empecé a entender es que a Jesús no le preocupa tanto lo que yo hago, sino lo que yo soy. Porque el día que me pare delante de la gracia y del trono de la gracia, delante del Señor, Él no va a preguntarme tanto qué hice, sino qué eres. Y eso es lo que habla las bienaventuranzas. En lo que tú eres, en verdad, en Jesús. No en lo que tú haces. Hay mucha gente que yo conozco y que he escuchado, no para entrar a juzgar, que caminaron un tiempo con Jesús, que hicieron muchas cosas en la iglesia, pero hoy están apartados, porque su enfoque fue solo hacer y hacer, trabajar.
Y Jesús quiere es que vivamos en Él, que seamos en Él. Dígale, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra. Padre, quizás si mi vida la he enfocado más en el hacer que en el ser, Señor. Quizás, Señor, en mi vida o en mi corazón me he llenado de orgullo, de altivez, porque quizás conozco tu palabra, porque quizás tú me usas, porque no sé lo que usted haga. Pero, Señor, si en mí ha habido altivez, si en mí, Señor, se ha llenado mi corazón de orgullo, yo hoy te pido perdón. Y hoy reconozco, Señor, mi quebranto, Señor. Hoy necesito, Señor, tener ese nuevo amanecer, ese nuevo nacimiento, Padre, donde reconozco que tú eres el todo para mí, que soy un pobre espiritual. Aunque, Señor, tú me des el privilegio de enseñar, de predicar, de pastorear, Señor, yo reconozco, Señor, que sin ti, Padre, Grateful no sería nada. Que esta iglesia, Señor, no nació en el corazón de un hombre, sino en tu corazón. Que reconozcamos nuestra necesidad de ti, Espíritu Santo, y de ti, Jesús. Siendo humildes y reconociendo que somos pobres, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empezamos esta serie. Los invito a que pueda disfrutar de cada mensaje. Le damos gracias a Dios y también gracias a ustedes por estar ahí conectados. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer ahí en su pantalla o contactarnos con nosotros también. Ahí están los teléfonos. Los bendecimos, le damos gracias a Dios y sé que esta serie nos va a llevar a ser bienaventurados, a ser felices, dichosos y alcanzar ese propósito que Dios nos llamó a hacer antes que hacer. Es una iglesia para todos, le damos gracias a Dios. Bendiciones, iglesia. Hola chicos, bienvenidos a Grace for Kids, un lugar preparado especialmente para ti. Te invito a conocer más de la palabra de Dios. ¡Chao! Bueno, hoy comenzamos la clase relacionada con la creación. Vamos a hacer un libro de la creación, vamos a trabajar con materiales reciclables. Esto es un cartón, pegante, abrehuecos y lápiz si necesitan, una cuerdita que tengan en casa. Es todo reciclable. Entonces a nuestro cartón le abrimos huequitos, listo. Le ponemos para el primer día de la creación una cartulina o un papel negro que tengas. Luego vamos a ponerle este papel amarillo y lo pegamos bien pegado. Así, y esto nos va a simular el primer día de la creación, donde Dios separó las tinieblas de la luz. Luego vamos a comenzar a hacer el segundo día, que fue cuando Dios creó las aguas. Yo hice los dibujitos con foamy. Le quito lo de atrás y lo pego. ¿Listo? Y así nos va quedando nuestro libro. También pegamos nubes. Estas nubes las hice con papel blanco, cualquier papel blanco. Le puse la base azul clara y el agua del mar más oscura. En todos los cartones nos va quedando así y así. Ahora vamos a hacer cuando creó las plantas. Entonces esta base es azul y verde. Entonces vamos a empezar a poner los árboles. La Biblia nos enseña el día donde el Señor produzca la tierra árboles y cada árbol trae su fruto, que trae semilla y fruto. Pasamos a la otra hoja, le puse una base morada, que es el día que el Señor hizo las lumbreras. Entonces para eso hice el sol, la luna
y estrellas, las estrellitas. Todo esto lo hice con hoja iris. Entonces así va a quedar, lo vamos a pegar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van quedando? ¿Cómo va quedando? Así va quedando. Lo pegan súper bien. Ahora vamos a crear el mar y los cielos, los animales que el Señor hizo en los cielos y en el mar. Entonces yo hice un pulpo, pues también pescaditos. Este tiene pegante detrás, otro pescado, listo. Y en el cielo van aves, palomas, pajaritos, lo que quieran poner. Listo, y estrellitas. ¿Cómo vamos ahí? Muy bien. Cuando creó al hombre, a Adán y a Eva, uno de el hombre y otro de la mujer, este es Adán y Eva, también lo vamos a pegar. Entonces toca ser recursivos y pegar. Y los animales. Cuando creó a Adán y a Eva y a los animales, entonces yo saqué recortes. Y así nos va quedando nuestro libro de la creación. Este me quedó como muy encima. Pongámoslo como por acá. Listo. Adán y Eva y los animales. Y ahora el séptimo día, cuando Dios descansó, cuando vio que todo era bueno y se tomó un descanso. Ese es el séptimo día. Listo. Entonces, como ya lo acabamos de hacer, entonces lo vamos, ahí está la tapa, foamy, y por acá otro papel amarillo. Si quieren le ponen la creación y se la pegan. Peguémosla. ¿Listo? Listo, entonces esta fue nuestra cartilla de la creación. Así quedó. Acá es el primer día cuando separó Dios las tinieblas de la luz. El segundo día cuando hizo el mar y el cielo. El tercer día cuando hizo los árboles que dieron fruto. El cuarto cuando separó día y noche. Cuando hizo los peces del mar y las aves del cielo. Cuando creó a Adán y Eva y el resto de los animales, y cuando descansó al séptimo día. Espero que les haya gustado esta actividad, esta lección. Por favor, háganlo en sus casitas con las ayudas de sus papás y me regalan videos o foticos. Chao y bendiciones.